Cordial saludo para la comunidad del municipio de La Unión. Hoy nuevamente nos encontramos en su programa Al Derecho, donde vamos a tocar todos esos temas jurídicos, temas de interés general que a usted como televidente le deberían importar, que precisamente es un espacio, un escenario donde nosotros llegamos hasta ustedes para brindarles una pequeña asesoría frente a todos estos temas jurídicos que son de competencia ciudadana. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Hemos preparado un programa para los jóvenes, un programa para todas las personas que quizás hoy se intrigan por cómo es este mundo del estudio, de lo que se hace en una universidad cuando usted es estudiante de Derecho. Así que para esto traemos un invitado muy especial. Él es Sebastián Naranjo, quien nos va a acompañar el día de hoy y quien les va a contar a ustedes, quien nos va a contar a nosotros cómo es estudiar Derecho, qué se ve en la carrera de Derecho. Él estudió en una universidad pública, precisamente en la Universidad de Antioquia. Así que espero que todos ustedes estén bien atentos para que el mensaje les llegue de una manera muy positiva, de una manera muy efectiva, y que ustedes día tras día se indaguen, que ustedes se pregunten qué es el derecho, si quieren estudiarlo, si quieren por lo menos indagarlo y conocer más acerca de él. Así que Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar en este espacio que sin duda es muy importante para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes, para dialogar, para entrar en el debate, para generar conciencia y conocimiento. Así es, usted y yo que somos, pues que yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, usted que está a punto de egresar, sabemos que la Universidad de Antioquia es una institución pública que nos invita a debatir, que nos invita a pensar críticamente, y que sin duda alguna las personas que tienen y han tenido la oportunidad de estudiar allí saben lo que es esto. Usted ya lo dijo, Sebastián, es un espacio para debatir lo que vamos a hacer acá y los vamos a acercar a ustedes nuevamente, les digo, a este mundo del derecho. Sebastián, así que para iniciar, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia suya estudiando Derecho. Bueno, mi experiencia en la Universidad de Antioquia, sin duda que es una de las mejores universidades y creo que maneja una de las formas de conocimiento más efectivas o más bien vistas en este momento. Mi vida empezó, yo era un estudiante del Pío 11 aquí en el municipio de La Unión. Casi siempre estaba con miras a ser futbolista profesional, casi siempre vivía el deporte, ese era mi pasatiempo a diario. Luego se me presentó la oportunidad, presenté el examen de la universidad, el cual pasé, y bueno, luego me llaman desde la universidad, me dicen que si quiero estudiar allí. Yo en ese momento estaba pensando en el fútbol y todo el primer semestre de mi universidad recuerdo que cogí 3 materias, no más 3 materias, viajaba 2 días a Medellín, porque el resto me la pasaba jugando fútbol en Río Negro. Sí. Luego me interesó demasiado la universidad, la diversidad que se ve allí es sumamente enriquecedora en temas de conocimiento. Usted allá ve clases sociales diferentes, ve pensamientos diferentes, ve personas que tienen finalidades diferentes. Entonces esto sin duda enriquece el conocimiento. Uno aprende, las cosas que uno aprende es porque las compara con otro tipo de conocimientos, con otras posiciones diferentes. Entonces este debate, usted sale de las aulas y el conocimiento está en todos lados. Esa universidad es muy linda porque el conocimiento está en todos lados. Usted se sienta en el patio, usted se sienta con un profesor en la cafetería, usted se sienta hasta en la cancha de fútbol antes de entrar, y todo lo que uno aprende es un ambiente muy, muy, muy lindo. Bueno, teniendo en cuenta pues este conocimiento de la universidad pública, sobre todo de la Universidad de Antioquia, Sebastián, cuéntenos este proceso desde el primer semestre como estudiante de Derecho, ¿cómo fue? Ya nos dijo pues que cogió 3 materias. ¿Cómo le empezó usted a coger cariño, a coger amor al tema del derecho? Bueno, sin duda al principio, esa etapa de pasar usted de colegio, de secundaria a la universidad es bastante complejo. Es bastante complejo porque uno no tiene las herramientas, digámoslo así, no tiene las herramientas para enfrentarse a temas
supremamente difíciles, a debates. Recuerdo yo que una de las primeras materias era filosofía. El primer texto que me pusieron era de un debate sobre qué es la verdad de Gadamer, y es un texto bastante complejo en temas, digamos, de escritura. Muchas veces no lo entendía, lo leía 10 veces, 11 veces, y yo, pero ¿qué me están tratando de decir en este texto? Sí. Entonces ese paso es bastante complejo. Ya luego uno va empezando, uno igual para la vida uno se tiene que enfrentar, hay retos. Usted cuando se enfrenta a la vida y se enfrenta a este tipo de retos, usted va cogiendo conocimientos y luego se va empezando a defender y luego va empezando a aprender demasiadas cosas. Entonces ese primer paso sin duda es algo difícil. Muchas personas, y conozco muchos amigos míos que también en su X o Y carrera intentan, casi siempre uno renuncia. Casi siempre uno renuncia, en el primer semestre uno renuncia y dice, esto no es lo mío, esto es demasiado complejo, yo no nací para esto, o yo no soy capaz de esto. Pero eso le digo a los que están estudiando y a los próximos que van a salir, la vida uno tiene que enfrentarse. Entonces la vida siempre le va a decir no, siempre le va a poner a usted, como le decimos, escalones, que usted mirará si se queda ahí estancado o usted lo supera. Entonces sin duda estos escalones hay que superarlos, hay que enfrentarlos, y hoy en día que la tecnología nos ayuda mucho, si uno no sabe algo pues puede averiguarlo. Entonces sí, los invito a que cuando uno se enfrente a la universidad y quieran renunciar, no lo hagan, sino que antes se enfrenten y pasen ese escalón y salgan adelante con lo que quieren. Estudiar Derecho, sin duda alguna, y como otras de los pregrados universitarios, tiene un montón de mitos, tiene un montón también de realidades, unas cosas pues que de pronto los amigos nos cuentan, que los que estudian Derecho nos cuentan, que incluso los youtubers nos cuentan. Pero ¿cómo es esa experiencia que se vive allá? Usted que está en el 8º semestre, hay personas que por ejemplo dicen, es que si yo estudio Derecho, en algunas clases me obligan a ir vestido de una manera elegante, ¿cierto? Es un mito o es una realidad. Pero ¿cómo es usted que estudia Derecho? ¿Cómo es esa realidad que se vive allá? ¿Qué da usted en 8º semestre? Bueno, más que todo, por ejemplo, en mi universidad, que vemos la diversidad. Entonces, por ejemplo, mis amigos estudiantes de Derecho son sumamente diversos. Entonces, nos salimos de pronto de esas facultades de universidades privadas donde digamos que la vestimenta es algo casi siempre lo mismo, zapatillas, digámoslo así, de una personalidad elegante o algo así por el estilo. En mi universidad de Antioquia, en la universidad, lo que uno percibe es que es totalmente diferente. Uno ve personalidades, uno ve muchas mujeres hoy en día también, que antes suele decirnos que abogadas hay muy poquitas y casi siempre predomina lo masculino, y no es así. También hay muchas mujeres, hay personas, sobre todo en la universidad, conozco personas de otras regiones. Entonces este enriquecimiento sin duda son más que todo las vestimentas son mitos. Sí. Uno como abogado no necesariamente tiene que ser, digamos que cuadriculado o apegado a la norma, muchas cosas no es así, sobre todo en mi universidad le enseñan a uno antes a interpretar, a abrir el debate, a dialogar, a enfrentar conocimientos, a enfrentar diferentes culturas. Bueno, y también, también se hacían en algún momento, y en todos los pregrados también, lo digo porque en el mío me sucedió, uno tiene, digamos, unas perspectivas, y le voy a poner un ejemplo desde mi pregrado. En mi pregrado, que es Comunicación Social, Periodismo, en algún momento decíamos, bueno, no, cuando yo ingreso, a mí me gusta la escritura, pero otro compañero decía, no, a mí me gustan las cámaras, y otro compañero decía, no, a mí me gustan el tema de la radio, de la emisora, ¿sí? Entonces, finalmente, uno se apasiona y uno le va cogiendo cariño a un tema en específico, ¿sí? Y en este caso, usted, como estudiante que próximamente va a egresar, ¿a qué le ha cogido cariño? ¿A qué rama del derecho usted se ha encaminado más? Bueno, yo sí, he visto las materias, no he visto materias específicas, apenas las estoy cogiendo, las selectivas, donde uno obviamente escoge las materias que a su gusto. Sí.
simplemente he visto las materias que vemos obligatoriamente, pero de igual forma, no sé, yo me encariño mucho en el debate, en la protección, por ejemplo, de la población vulnerable. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando vi derecho constitucional, me gustó mucho sobre los derechos fundamentales, me gustó mucho sobre las personas en situación de discapacidad. Es más, el proyecto de grado, un proyecto de investigación que tengo, es sobre las personas de discapacidad en el municipio de La Unión, Antioquia. Okay. Es cómo se enfrenta esta población de aquí, en situación de discapacidad, ante derechos fundamentales que tienen sobre la protección y el derecho a la salud que tienen ellos. Entonces es una investigación bastante interesante que apenas estoy construyendo. Este es el segundo semestre que llevo, lo empecé el semestre pasado, voy en el segundo semestre y apenas estoy construyendo. Pero sí, más que todo yo siempre intento defender a la población más vulnerable, a las minorías. Me voy más que todo por ese lado. No me gusta mucho esa zona de confort en que muchos abogados se ponen en la mayoría y entonces se quedan ahí en su zona de confort, en defender lo que la mayoría defiende. Para mí esto no me gusta. Cuando yo estoy en esa posición, intento antes criticarla, porque así es como mejora uno. Es criticar usted dónde está, exactamente lo que está haciendo, criticarlo para poder mejorar. Entonces casi siempre me he ido por la población vulnerable. En algún momento también, Sebastián, le comparto una anécdota que tuvimos con un compañero, que lo digo tuvimos porque es cercano a mi familia, empezó a estudiar Derecho y entonces él decía, no, yo voy a ser un abogado penalista, ¿sí? Que es lo que comúnmente quizás se pueden decir entre estudiantes de Derecho quizás de primero, segundo semestre, que empiezan a decir, bueno, no, a mí me gusta y me apasiona el tema, quizás porque es muy novelístico, porque aparecen todas las películas, porque aparecen algunas novelas colombianas incluso, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es este proceso del derecho penal en la Universidad de Antioquia? ¿Ustedes cómo lo interactúan? ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día? Bueno, el derecho penal es una de las partes más complejas. Okay. Una de las partes más complejas. En la universidad, la introducción al derecho penal es una crítica a nuestro sistema penitenciario, de cómo se manejan las cárceles, de cuál es la finalidad de las cárceles, porque sin duda, si vamos al papel o a lo que dictamina el Estado, las finalidades de la cárcel y del sistema penitenciario no se logran ver en la realidad. Entonces, una de las finalidades es decir, no, es que vamos a darle cárcel a X persona para que él se arrepienta, digámoslo así, se arrepienta, sí, y salga a la sociedad mejor de lo que es. Entonces una de las críticas es, no, a veces no es así, porque las cárceles, el hacinamiento, todas esas personas que están en las cárceles que ustedes han visto más o menos, que una cárcel está para 100 personas y a veces meten 200, 500, o sea, es una exageración. Una exageración. Sí. Una exageración, tener un montón de cantidad de personas, se le vulneran muchos derechos. Entonces antes vemos cómo los que salen de las cárceles antes salen peor. Okay. Entonces es decir, este sistema penal antes intentan, pues los de mi universidad intentan darle una crítica a un cambio porque no funciona. Ya que estamos tocando el tema del derecho penal, es pertinente, Sebas, tocar el tema de la resocialización en nuestro país. Es un tema bien criticado, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál es su perspectiva, usted como estudiante de Derecho? Bueno, mi perspectiva es que eso en Colombia no existe, la verdad. Okay. Si una persona cuando la enfrenta a la cárcel para resocializarla, no se logra una resocialización, no se logra en ninguna medida, puesto que se le vulneran primero sus derechos fundamentales dentro de la cárcel. Segundo, las personas allá siguen delinquiendo porque allá se ve droga, porque desde allá hacen llamadas de que a muchas hasta la comunidad se ha enfrentado a ellas, llamadas de corrupción. Desde allá los mismos delincuentes siguen haciendo lo que hacían por fuera. Sí. Entonces no es ninguna diferencia el delincuente estar allá
a estar afuera, porque están haciendo casi siempre lo mismo. Usted ahorita me comentaba que en algunos países utilizan unos métodos, puede ser, llamémoslo así, más efectivos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, en países más desarrollados han intentado que las personas que estén en cárceles ellos mismos trabajen, produzcan sus alimentos, tengan este tipo de actividades. Sin duda no mirando el trabajo como una carga pesada, porque para mirar el trabajo, también desde mi perspectiva obviamente y mi argumento, el trabajo es una actividad muy linda en la cual uno se entretiene, en la cual uno le coge amor, cariño, valores éticos, valores sociales que lo hacen crecer a uno como persona. Entonces no tanto ver el trabajo como la explotación misma, sino ver el trabajo como un crecimiento. Entonces en países más desarrollados han intentado hacer eso y ven un cambio. Ven un cambio porque el trabajo, sin duda, el esfuerzo, cuando usted se esfuerza y usted termina su trabajo, usted queda satisfecho. Queda satisfecho porque logró la finalidad. Entonces son personas que van dándose su importancia. Sin duda el trabajo es algo lindo porque usted se siente importante. Usted se siente importante en su X o Y trabajo, en su función. Porque usted cuando finaliza, usted dice, lo logré todo ese esfuerzo y lo logré finalizar en X o Y trabajo, pues al que corresponda a cada persona. Entonces estas personas sin duda crecen demasiado y de pronto se logra otro tipo de enseñanza para las personas que han cometido delitos. Acá en Colombia no, acá en Colombia antes es usted generarle más odio a la humanidad, hacerlo sufrir para que luego él, después de que salga, todo ese odio vuelva a recaer en nuestra comunidad. Por ejemplo, en algún momento tocábamos y debatíamos también el tema de Garavito. Garavito pues es un tema muy conocido en Colombia. Fue pues una persona que le hizo daño a algunos niños, a muchos niños creo yo, no creo, estoy seguro. Y también pensamos pues eso, a Garavito lo metieron a la cárcel, el hombre pues sin duda alguna no siguió cometiendo este mismo delito porque estaba pues en la cárcel precisamente. Pero digamos, armemos ese debate acá. ¿Qué va a pasar con él cuando salga de la cárcel? Precisamente si nos acercamos al tema de la resocialización, ¿qué va a pasar con él? ¿Usted como estudiante de Derecho cree que él vuelva a hacer daño o que no vuelva a hacer daño? Bueno, sin duda hay un gran porcentaje que vuelva a hacer daño. Okay. Pues obviamente no es por uno criticar a una persona y estigmatizarla, de pronto ponerle etiquetas, pero cree uno que no hay un cambio. Es que en la cárcel no es como una educación, digámoslo así, no es como que te enseñen a vos porque es que muchas veces uno no conoce al delincuente, y es que el delincuente tiene una historia propia de él mismo, tiene una cultura. Muchas veces el delincuente es porque desde joven va direccionado hacia allá. Entonces lo abandona el papá, lo abandona la mamá, o ve cómo el papá le pega a la mamá, digámoslo así. Entonces desde pequeño, desde los 5 o 6 años, usted inocente, se enfrenta a una situación de esas, a un abandono total de educación, solamente a un ejemplo malo. Usted ve la sociedad mala, usted ve a su padre que actúa mal con su mamá. Entonces ¿usted cómo va a crecer como joven? Entonces sin duda uno a veces es muy fácil criticar al delincuente, pero póngase en la posición de él, en su vida. Y entonces por esto desde el derecho también luchamos porque haya una buena educación, porque haya apoyo a la juventud, para evitar que esta delincuencia crezca. Porque si una persona desde los 6 años se enfrenta nomás a drogadicción, a malos ejemplos, a un abandono total, pues es algo coherente que después vaya a hacer lo mismo o vaya a delinquir. Sí, es un tema realmente pues muy complejo, es un tema que igualmente tiene un debate muy amplio que puede llevar mucho tiempo, y en algún momento pues vamos a llegar nuevamente a este debate. ¿Sabes? Usted al inicio, cuando yo le preguntaba acerca de su proceso de formación sobre el derecho penal, usted me decía que el derecho penal puede ser incluso
una de las partes más complejas cuando usted ingresa al pregrado o en el transcurso que lo está viendo. ¿Por qué usted lo considera, digamos, complejo? Bueno, sin duda son temas muy complejos, puesto que primero que todo, el que está en la cárcel es porque cometió un delito grave, sin duda. Sí. Entonces, en el sistema penal, primero, el sujeto al cual le encarcelan es un sujeto que de por sí, si usted comete un delito, pues es sumamente peligroso. Aparte de eso, como está concebido el sistema mismo, tiene fallas. Okay. O sea, tiene fallas. Es que nuestro sistema, o desde que yo empecé la universidad, la introducción al derecho penal no era, ni siquiera era como, ni siquiera nos enseñaban cómo está estructurado el derecho penal, no. Sino que primero, antes empezaba con la crítica. Okay. De que si nuestro sistema penal en verdad funcionaba. Porque sin duda es como una solución facilista, digámoslo así. Facilista en el sentido de que nosotros tenemos miedo a un sujeto que cometió dicho delito, entonces encerrémoslo, alejémoslo de nuestra sociedad. Okay. Y entonces quedan un montón de problemas, quedan un montón de incógnitas. Bueno, esa persona, ¿por qué hizo ese delito? ¿En qué situación la hizo? Depende también el territorio, depende también el crecimiento personal. O sea, son un montón de cuestiones, de facetas que nosotros no nos preguntamos. Nosotros simplemente, no, este es un delincuente, encerrémoslo, Okay. encerrémoslo. Solo nos hacemos solo tomamos esa decisión. Ni siquiera analizamos otro montón de cosas que hay detrás de esa acción. Muy bien, esto es pues un poco de la vida universitaria que ya nos contaba Sebastián, de lo que se ve allá, del contenido, según pues su perspectiva. Otra persona pues, otro estudiante nos dirá otro punto de vista, pero pues por el momento es importante tener como referencia la de Sebastián, porque como ya les conté al inicio, él es un estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, el 8º semestre, entonces ya tiene una trayectoria amplia que ya ha visto algunas materias, que ya percibe el mundo universitario, que ya sabe, digamos, en qué se va a enfocar posiblemente, ya nos contaba también. Así que eso es un mensaje pues para todos los jóvenes, para que ustedes se vayan instruyendo, si quizás esto va a ser su carrera profesional, si ustedes la van a elegir. Entonces, para ir, digamos, dinamizando el programa, Sebastián ya nos contaba que tenía una experiencia muy bonita, que fue precisamente de una charla que le dieron en la universidad, que fue dictada por un profesor de la Universidad de los Andes. Pero Sebastián, cuéntenos de qué se trató esta charla, cómo la percibió usted, en qué, digamos, fue crítico, bueno, etcétera, como todos estos puntos generales. Bueno, como antes lo contaba, siempre me ha fascinado las minorías, siempre me ha fascinado defender a la población vulnerable, sí, a la población que muchos no tienen en cuenta. Entonces, esta charla fue de minería, del extractivismo en Colombia, de la explotación de los recursos naturales, y esta explotación pues trae consigo y arrasa un montón de conocimientos, de comunidades, afecta a nuestro territorio de una manera bastante compleja. Entonces, esta charla más que todo es una crítica al extractivismo en Colombia, que Colombia tiene unos recursos naturales, pues todo el mundo sabe, Colombia es inmensamente rica en estos recursos, entonces muchos intereses de explotarla y arrasar con todo lo que conlleve la protección de estos territorios. Así es, usted nos mencionaba ahorita acerca también de un tema de que es muy hegemónico, ¿sí? Porque de pronto se le da, digamos, el poder absoluto a algunas personas de manejar esos recursos. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, sin duda, la explotación minera o los títulos mineros, digámoslo así, es una privatización estatal. Okay. Es decir, usted coge el Estado, algo que es en suma una construcción social demasiado importante. Sí. Usted coge el Estado para sus beneficios. Entonces usted coge la parte legislativa, usted hace leyes, usted controla por medio de la fuerza pública
todo esto lo hace usted para llevar a cabo sus intereses particulares. Y eso sin duda va en contra del Estado en sí mismo, porque el Estado está hecho para, es para el interés general. Sin duda una de las finalidades estatales es el interés general, siempre se argumenta bajo el bienestar general también. Entonces, más que todo, la crítica empezó a la ley 685 de 2001. Esta ley es la que brinda títulos mineros. Entonces, desde esta misma ley se ven inconsistencias. En la misma argumentación o de lo que proclama esta ley se ven inconsistencias. Esta ley, por ejemplo, al principio dice que los recursos mineros son de propiedad exclusiva del Estado. Entonces, digamos que ahí desplaza todas las comunidades, digamos las indígenas, por ejemplo, una comunidad indígena que es una minoría, que de igual forma tienen sus derechos y hay que respetarlos. Entonces, el derecho arrasa hasta con estas comunidades. Yo sin duda me pregunto si es justo, por ejemplo, que nosotros, a una población indígena que tiene su historia, que tiene su trayectoria, igual que nosotros, digámoslo así, que ellos también han pasado durante años, que han concebido la vida de una manera diferente, y nosotros, digamos que sobrepasar eso y llevar a cabo nuestros intereses. ¿Por qué? Porque es que para un indígena, digamos que el valor de un árbol no es lo mismo que para el valor de un árbol de nosotros. De nosotros hablo de la sociedad capitalista, la central, digámoslo así. La sociedad de consumo como tal. Exacto. Entonces, para nosotros un árbol puede no ser valioso, puesto que hay otros 10, digámoslo así. Es diferente para una comunidad indígena. Llevan muchos años, muchos periodos en los cuales protegen la naturaleza, en los cuales ellos proclaman, mejor dicho, la naturaleza es como un dios, digámoslo así. Sí. Entonces nosotros acabar con estas ideologías, acabar con estas ideas, acabar con estas culturas, sin duda para mí es un poder hegemónico. Nosotros nos tomamos el Estado y por medio del Estado legitimamos todo esto. Se podría decir que el Estado se toma como una forma jurídica para explotar estas pequeñas poblaciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, una manifestación del Estado, digámoslo así, es una ley. Entonces hacemos una ley en la cual, la que nos estamos refiriendo. Entonces esta ley dice los parámetros para explotar los recursos minerales. Entonces, por ejemplo, en lo que ahorita dijimos sobre que los recursos mineros son de propiedad del Estado. No importa su ubicación y no importa si está en el suelo o subsuelo. Entonces, digamos que una comunidad indígena que protege su territorio, que ha vivido ahí durante 200 años, 300, 400 años, digámoslo así, sí. Pero como es propiedad del Estado, porque lo manda una ley, porque así lo quiso el legislador, porque nosotros tomamos el Estado como poder hegemónico y lo hicimos así, de esa manera, entonces hay que desplazar a los indígenas de su territorio. ¿Por qué? Porque aquí hay minerales que son de patrimonio estatal, digámoslo así, de propiedad estatal. Okay. Entonces nosotros solamente con ese argumento desplazamos esta comunidad y nos asentamos y explotamos todo el recurso natural que hay allí. Por parte jurídica, por parte de las leyes, ¿qué se ha hecho para evitar este tipo de casos? Bueno, sin duda hay unas resistencias, sí. Hay, por ejemplo, Gente y Bosque, hay asociaciones que, por ejemplo, de los pesqueros, digámoslo así, en el Cauca, que van en contra de esto, puesto que las prácticas mineras contaminan demasiado. Entonces, contaminan un río y ya no van a haber peces, por ejemplo, para que los pesqueros hagan su actividad. Okay. Entonces, pero es que estas sociedades son minorías. Entonces a nosotros no le prestamos mucha atención, la verdad. Sí. Nosotros tenemos más como una idea capitalista de que nosotros tenemos que conseguir recursos, de que a nosotros nos interesa es explotar y generar recursos. Y entonces esto cómo se argumenta. Dice, no, es que la explotación minera nos va a traer a nosotros crecimiento social, crecimiento educativo, crecimiento cultural, porque digamos que las personas que explotan la minería, dependiendo del terreno, eso se cuantifica.
Okay. Entonces, digamos lo que un terreno se cuantifica, dice cuánto daño le puede hacer a nuestro ecosistema, y eso vale monetariamente. Pero a veces uno entonces entra en debates muy interesantes. Hay árboles que se demoran para florecer 300 años, digámoslo así, o sea, un árbol 300 años, que para reconstruirlo necesitamos otros 300 años, y le ponen valor a un árbol de esos. Yo sin duda, y me pregunto, ¿cómo uno le pone un valor a un ecosistema? ¿Cómo le pone un valor a un árbol que nace durante 300 años? Y que es importante para aves, para pues, diversas vidas que hay allí. Entonces uno le pone precio a eso y dice, no, es que el deterioro de este ecosistema vale tanto. Sin duda no sé hasta qué punto es conveniente uno ponerle valor a este tipo de cosas. Así es, son temas realmente pues muy complejos que igualmente se pueden analizar desde lo jurídico. Ya usted nos mencionaba que existen algunos movimientos, existen pues algunas personas que están en defensa de todo este tipo de ecosistemas, de las minorías también, como usted ya lo ha mencionado. Así que para finalizar, yo quiero que usted le deje un mensaje a todos los jóvenes y todas las jóvenes que quieren ingresar a estudiar Derecho, que incluso ya lo están haciendo y están en sus primeros semestres. ¿Cuál es, digamos, ese mensaje que usted le deja a ellos para que sigan ese camino? Bueno, sin duda los animo demasiado porque es un lindo mundo. El derecho es un lindo mundo donde se argumenta, donde se enfrentan un montón de conocimientos. Entonces los invito a que estudien, a que se pregunten, a que también sean sensibles. Un abogado sin duda hoy en día no es el que le presta atención a la norma, sino el que la critica, el que la piensa, el que la siente, el que hace un estudio, digámoslo así, sociojurídico. Okay. Entonces le presta atención a la sociedad misma, a sus necesidades, y lo jurídico es que genera normas para ese tipo de sociedad. Entonces no es cuadriculado, no es un abogado que es lo que dice la norma y ya, no, sino que también es una persona llena de sentimientos, sin duda, sentimientos que ayuden a las personas, que piensen y que sin duda lleven esta carrera para ayudar a la población, para ayudar a que este mundo sea algo mejor, para que sin duda lo jurídico que tiene muchas etiquetas malas, uno muchas veces escucha, es que usted está estudiando Derecho, es que usted va a ser ladrón, esa es la primera etiqueta social que le hacen a uno. Entonces no es esto, es crecer como persona y ayudar a nuestra comunidad, sin duda. Así es, entonces pues que ese mensaje le quede a la comunidad, sobre todo a las personas que hoy se indagan por qué es el derecho, si estudiarlo o no estudiarlo. En últimas es precisamente este mundo bonito que nos lleva a pensar, a repensar también la sociedad, la norma, las leyes, etcétera. Todo eso, así que este es el mensaje pues que les deja Sebastián, un estudiante de la Universidad de Antioquia que hoy vino a compartir aquí con nosotros. Y entonces, Sebastián, para finalizar, yo quiero darle las gracias a usted por venir a participar de este espacio y dejarle este bonito mensaje a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, así que nos vemos en un próximo capítulo de Al Derecho, donde vamos a tener temas muy importantes que tocar jurídicos, así que los invitamos y los animamos también a que sigan en este espacio.